Cantar bajo la lluvia parece alegre en la pantalla. Entre bastidores era una tortura. Donald O'Connor fumaba 4 paquetes diarios solo para hacer frente a las exigencias de Gene Kelly. Kelly le gritaba delante de todo el mundo. Cuando el maltrecho cuerpo de O'Connor finalmente se desplomó, Kelly le dio un día para recuperarse. El médico del estudio le advirtió que no continuara. A Kelly no le importó. Este era el lado oscuro del musical favorito de América, del que nadie hablaba. Gene Kelly nació el 23 de agosto de 1912 en un barrio obrero de Pittsburgh. Era el mediano de 5 hermanos en una familia irlandesa estadounidense. Su padre James vendía fonógrafos y estaba a menudo de viaje, mientras que su madre Harriet se quedaba en casa y criaba a los niños. Le encantaba la música y empujó a sus hijos hacia las artes escénicas. Cuando Gene tenía 8 años, su madre les apuntó a él y a su hermano a clases de danza. Él lo odiaba. Otros chicos le acosaban, le insultaban y se peleaban con él. Gene dejó de bailar al cabo de un tiempo y no volvió hasta los 15. Aún así, su madre siguió insistiendo. Formó un grupo de actuación familiar llamado Las 5 Kellys y actuaron en eventos locales, hospitales e iglesias, pero en el fondo, Gene se sentía atrapado. Le gustaban los deportes, no el baile. Y sin embargo, esa tensión, ese conflicto interior entre dureza y arte, definiría más tarde todo su estilo. Cuando Gene llegó al instituto, se había convertido en un atleta estrella. Jugaba al fútbol, tenis, atletismo y gimnasia. Incluso soñaba con ser shortstop de los Pittsburgh Pirates. Se graduó a los 16 años, 3 antes de lo previsto, y tenía los ojos puestos en el deporte, no en el mundo del espectáculo. Su deporte favorito era el hockey. Su padre congelaba el patio trasero para que Gene pudiera practicar. A los 15 años ya entrenaba con un equipo de hockey semiprofesional, pero cuando empezó a actuar en obras escolares, la gente notó algo extraño. Llevó la fuerza bruta al escenario. Las chicas que antes le ignoraban de repente le admiraban. Esa atención dio a Gene una inyección de confianza. Empezó a creer que podría ser algo más que un atleta. Entonces llegó el crack de 1929. La Gran Depresión golpeó con fuerza. Su padre perdió el trabajo. El dinero se había acabado. Gene acababa de empezar la universidad en Penn State estudiando periodismo, pero tuvo que dejarlo y volver a casa para ayudar a la familia. Aceptó todos los trabajos que pudo encontrar. Soda jerk, albañil, excavador de zanjas y sí conciertos de baile. Fue entonces cuando todo cambió. El baile ya no era solo un hobby, era una forma de sobrevivir. Volvió a la Universidad de Pittsburgh, estudió económicas y se licenció en 1933. Incluso intentó estudiar Derecho, pero en el fondo sabía que ese no era su camino. Los años de la depresión fueron brutales, pero forjaron su ética de trabajo. Gene empezó a trabajar sin parar, enseñando danza de día y actuando de noche. Él y su hermano pequeño Fred, que solo tenía 13 años, empezaron a presentarse a concursos de talentos por todo Pittsburgh. Necesitaban el dinero del premio, así que se volvieron creativos. Empezaron a inventar sus propios pasos. Observaban atentamente a los bailarines de vodevil, copiaban lo que les gustaba y luego lo mejoraban. Añadían movimientos atléticos pegados al suelo afilados y potentes. Era danza con músculo. Gene y Fred estaban construyendo algo nuevo sin darse cuenta. En 1932, la familia abrió el Gene Kelly Studio of Dance en Squirrel Hill. Gene, con solo 20 años, se convirtió en el instructor principal. Lo puso todo en ello. Los alumnos decían que tenía una energía inagotable. No solo enseñaba e inspiraba. Cada hora que pasaba en ese estudio, ayudaba a Gene a dar forma a su visión. Gene Kelly no solo quería bailar, sino cambiar la percepción que la gente tenía de la danza. Su gran oportunidad le llegó en diciembre de 1940. A los 28 años, protagonizó el musical de Broadway Pal Joey. No era un papel seguro ni encantador. Interpretó a un artista de club nocturno que utilizaba a la gente para salir adelante, pero lo hizo funcionar.
El espectáculo se presentó 374 veces, lo que era un gran negocio en ese entonces. La gente veía algo nuevo en él, algo audaz. Gene no seguía las reglas del baile. Dijo a los periodistas: «Creo lo que el drama y la música exigen». Esa actitud le hizo destacar. Trabajaba como una máquina. Su compañero de reparto, Van Johnson, le encontró una vez ensayando solo a medianoche tras una jornada de 16 horas. Solo había una luz encendida, y bajo ella, Gene seguía bailando. Hollywood se dio cuenta. En octubre de 1941, el famoso productor David O. Selznick lo contrató para una película. Pero Gene no tenía prisa por dejar Broadway. Prometió terminar Pal Joey primero. Así de serio era sobre el escenario. Pero estaba claro que su camino iba a cambiar de los escenarios a las pantallas de cine. Su primer papel en el cine llegó en 1942. Selznick no sabía qué hacer con él, así que vendió la mitad del contrato de Gene a la MGM. La película era For Me and My Gal, un musical de la Primera Guerra Mundial. Judy Garland era la estrella. Vio Pal Joey y preguntó por Gene específicamente, pero Gene tuvo problemas con la transición. Más tarde admitió que odiaba su aspecto en la gran pantalla. Dijo que verse 20 veces más grande era espantoso. El cine exigía movimientos más pequeños y ajustados, no el gran estilo de Broadway al que estaba acostumbrado. Aún así, su estilo destacaba. Fred Astaire llevaba smoking y bailaba como la seda. Gene vestía vaqueros azules y hacía que el baile pareciera un deporte. Tenía fuerza, tenía actitud y al público le gustaba. For Me and My Gal fue un éxito. MGM compró la otra mitad de su contrato. En una sola película, Gene Kelly demostró que el baile masculino no tenía por qué ser delicado. Podía ser duro, fresco y con los pies en la tierra. Ese momento de 1942 cambió su vida y la forma en que Hollywood vería la danza. Gene comenzó a dar forma a una nueva imagen de la danza. Él no quería que se sintiera lejos o elegante, quería que pareciera real. Lo llamó danza para el hombre común. Mezclaba el ballet con el claqué, el jazz, los movimientos modernos e incluso el jitterbug. Sus influencias eran amplias, pero destacaba una George M. Cohan. Gene dijo que compartía la energía irlandesa de Cohan. Arriba en sus dedos de los pies, siempre arrogante, lleno de lucha. Creía que ese tipo de espíritu hacía que el baile masculino fuera fuerte, no débil. Sabía que no todos los chicos querían bailar. Al crecer en Pittsburgh, él mismo se había enfrentado a eso. El baile se veía como algo que solo hacían las chicas, o los chicos que no eran varoniles. Gene aplastó esa idea. Se movía como un atleta, bailaba como un boxeador. A mediados de los años 40, su estilo se había convertido en su propio lenguaje. Un lenguaje que decía, no hace falta llevar frac para moverse con poder. Pero Gene no solo quería actuar, quería el control. Su primer intento de coreografía llegó en Thousand's Cheer Mill, 943, donde bailó con una fregona. Parece una tontería, pero no lo era. Fue inteligente, fue original y funcionó. Su verdadero éxito llegó con Cover Girl en 1944. MGM le prestó a Columbia Pictures y ellos le dieron libertad. Lo utilizó para crear algo salvaje. En una escena bailó con su propio reflejo. Nunca se había hecho antes. Gene ya no se limitaba a bailar. Utilizaba trucos cinematográficos, espejos, pantallas divididas, incluso animación para ampliar las posibilidades de la danza ante la cámara. Ya no se trataba solo de pasos, se trataba de contar una historia con movimiento. En 1949, MGM confió en él lo suficiente como para dejarle codirigir On the Town. Fue la primera vez que no solo protagonizaba, sino que dirigía el barco. Y eso lo cambió todo. Ya no coreografiaba solo para sí mismo, dirigió elencos enteros. Tenía un equipo. Gente como Gene Coyne, Stanley Donen, Carol Haney y Alex Romero. Juntos construyeron escenas completas en torno a la danza.
No el baile como decoración, sino el baile como parte de la historia. Gene creía que las películas no debían detenerse en un número de baile. En su lugar, el baile debe hacer avanzar la historia. Esa idea se convirtió en su misión. Donald O'Connor nació el 28 de agosto de 1925 en Chicago, Illinois. Fue el bebé número 200 nacido en el Hospital St. Elizabeth. Sus padres ya estaban metidos de lleno en el mundo del espectáculo. Su padre, John Chuck O'Connor, era forzudo y acróbata de circo. Su madre, Effie Irene, había sido una experta jinete a pelo. Trabajaron juntos en un número de vodevil llamado The O'Connor Family Royal Family of Vaudeville. Viajaban tanto que ni siquiera recordaban exactamente dónde o cuándo había nacido Donald. Formó parte del espectáculo casi desde el principio. Con solo 13 meses ya bailaba en el escenario. Aún no podía andar, pero le sujetaban por la nuca, ponían música, y él pataleaba al ritmo. Más tarde bromeó diciendo que cualquier bebé podía hacer eso, solo que a él le pagaban. Donald era el 7º hijo de la familia, pero solo el 4º en sobrevivir. Sus hermanos mayores, Jack Billy y Arlene, también formaban parte del espectáculo. Pero la vida no era solo espectáculo y diversión. La tragedia llegó pronto y golpeó con fuerza. En 1927, cuando Donald solo tenía 2 años, él y su hermana Arlene intentaban cruzar la calle a la salida de un teatro de Hartford, Connecticut. Un coche se acercó rápidamente. Arlene, de solo 7 años, murió en el acto. Donald sobrevivió. Pocas semanas después, su padre murió de un ataque al corazón en el escenario de Brockton, Massachusetts, mientras actuaba. 2 muertes en cuestión de semanas. Rompió a su madre. Se volvió extremadamente protectora con Donald después de eso. No le dejó cruzar la calle solo hasta que cumplió 13. Le vigilaba de cerca, sobre todo cuando no actuaba. Su familia ya había perdido a otros 3 niños de corta edad. Con tanto dolor a sus espaldas, los primeros años de la vida de Donald estuvieron marcados tanto por las luces del escenario como por la tristeza. Pero el espectáculo tenía que continuar. Donald no iba a la escuela como los demás niños. Aprendió mediante cursos por correspondencia y más tarde ingresó en la Escuela Profesional de Hollywood. Pero su verdadera aula fue el escenario. Podía bailar antes de estar de pie, cantar antes de hablar con claridad y tocar instrumentos antes de saber leer música. El número de la familia O'Connor mezclaba canto, baile, trucos de circo y comedia. A los 4 años, Donald ya tenía el ritmo y la sincronización de un artista experimentado. Dice que no empezó a cantar hasta los 2 años, lo cual para él era tarde. Su vida era un movimiento constante, de un espectáculo a otro, de una ciudad a otra. Ese entrenamiento incesante le convirtió en un talento innato. Entonces llegó Hollywood. En 1937, cuando Donald tenía 11 años, él y sus hermanos consiguieron un pequeño papel en una película de Warner Brothers llamada Melodía para Dos. Bailó en un número especial. No era un papel importante, pero bastó para darse a conocer. Un año más tarde, Paramount lo contrató. Tenía 12 años y le ofrecieron $250 a la semana. Eso equivale hoy a unos $5,000 semanales. Consiguió un papel importante en Sing You Sinners 1938, interpretando al hermano pequeño de Bing Crosby. Tenía encanto, habilidad, y la gente lo notaba. Pronto apareció en películas más grandes como Hombres con alas y Boyest 1939, actuando junto a estrellas como Gary Cooper. Incluso interpretó a Huck Finn en Tom Sawyer Detective. Paramount le había dado un gran comienzo, pero en 1941 estaba listo para algo más. A los 16 años firmó con Universal Pictures. Ese fue el punto de inflexión. Universal tenía un plan. MGM tenía a Mickey Rooney y Judy Garland, estrellas adolescentes que llenaban los cines. Universal quería su propia versión
así que unió a Donald con Peggy Ryan. Peggy también venía de una familia de vodevil. Nació en 1924 y llevaba el ritmo en la sangre. Su primera película juntos fue What's Cooking 1942. Hizo clic. Al público le encantaban. Hicieron 7 comedias musicales en solo 2 años. Private Buckaroo Give Out Sisters, Get Help to Love y Top Man, todas llenas de energía, rápidos movimientos de baile, expresiones salvajes y acción sin parar. Eran una escapada perfecta en tiempos de guerra. Uno de sus mayores éxitos fue Mr. Big, de 1943. Originalmente era una película de serie B, de pequeño presupuesto, pero la Universal vio su potencial. Añadieron otros $50,000 para mejorar las escenas musicales. Eso es alrededor de $850,000 hoy. La actualización funcionó. Después de eso, todas las películas de Donald en Universal fueron películas de alto presupuesto. Ya no era solo una estrella adolescente, él era material de hombre principal. En 1952, el productor de MGM, Arthur Freed, tuvo una gran idea. Quería hacer un musical con viejas canciones que había escrito con Nacio Herb Brown en los años 20 y 30. Esas canciones provenían de los primeros días de Hollywood, cuando las películas estaban pasando del cine mudo al sonoro. Así que los guionistas Betty Comden y Adolph Green decidieron ambientar la película en esa misma época. Freed les dio casi total libertad. Todo lo que les dijo fue: escriban una película e incluyan tantas de estas canciones como puedan. Freed contrató al director Stanley Donen, que había trabajado estrechamente con Gene Kelly. Cuando el personaje principal, Don Lockwood, se convirtió en un hombre que cantaba y bailaba, Kelly se convirtió en la elección obvia para interpretarlo. Donen presionó mucho para que Donald O'Connor interpretara a Cosmo Brown, salvándole de las tontas películas de Francis la Mula Parlante que estaba hasta haciendo en la Universal. Para el papel de Katy Seldon, contrataron a Debbie Reynolds, de 19 años. Ella tenía encanto, una voz dulce y energía, pero ninguna formación de baile en absoluto. La película no era barata. Su fabricación costó $2.540.800, $665,000 más de lo previsto. Solo el vestuario costó $157,000, pero mereció la pena. Cuando llegó a los cines en abril de 1952, recaudó $7,7 millones. Fue un gran éxito. Gene Kelly no solo protagonizó la película, sino que también la codirigió y coreografió con Stanley Donen. Eso le daba mucho poder en el plató. Kelly ya había cambiado el mundo de la música con sus atrevidos y fluidos movimientos de baile en Cover Girl en 1944. Ahora estaba listo para hacer aún más. Kelly se centraba en el baile, mientras que Donen se encargaba de las escenas dramáticas y musicales detrás de la cámara. Pero su trabajo en equipo fue difícil. Donen bromeó más tarde diciendo que codirigir significaba pelear. Las cosas se pusieron tan tensas que al final apenas podían trabajar juntos. Kelly era un perfeccionista. Presionaba a todos, especialmente a Debbie Reynolds. Más tarde dijo que a menudo la hacía llorar. Y cuando se enfadaba demasiado, Kelly volcaba su frustración en Donald O'Connor, utilizándolo como blanco. Donald O'Connor tenía sus propias batallas. Creció en el seno de una familia de vodevil y se incorporó a su espectáculo cuando solo tenía 13 meses. Así aprendió a bailar en el escenario, no en un estudio. A diferencia de Kelly, que tuvo años de entrenamiento formal de ballet, O'Connor tuvo que aprender las cosas por las malas. Le costaba memorizar las rutinas de baile y siempre tenía la sensación de estar poniéndose al día. Admitió que también notaba una gran diferencia en el estilo. Los bailarines de vodevil como él bailaban de cintura para abajo. Los musicales de cine requerían el movimiento de todo el cuerpo. Tenía que convertirse en lo que él llamaba un bailarín total. Sus habilidades atléticas eran asombrosas. Pocos podían igualarle,
pero los ensayos seguían siendo brutales. Tratar de seguir el ritmo del estilo exacto de Kelly solo hizo las cosas más difíciles. El 18 de abril de 1951, Donald O'Connor entró en el escenario 15 de MGM sin saber que se convertiría en el peor día de su carrera. Gene Kelly quería que rodara el número completo de Make 'Em Laugh en un solo día. Eso significaba horas de baile sin parar, acrobacias y caídas sobre hormigón desnudo. El suelo era sólido como una roca, sin acolchado, sin amortiguación, solo dolor. O'Connor fumaba 4 paquetes al día durante el rodaje. Tenía 26 años, pero su cuerpo ya estaba bajo estrés. Y Gene Kelly ni siquiera coreografió esta. Simplemente lanzó a O'Connor en una habitación llena de accesorios con 2 asistentes mirando. Anotaban cada movimiento gracioso que veían. O'Connor no era un acróbata entrenado, era un equilibrista de manos. Eso hizo que esta rutina aún más difícil. Tuvo que superar sus límites una y otra vez, porque Kelly seguía exigiendo más tomas. Y O'Connor siguió adelante tratando de impresionar al perfeccionista que no le dejaba parar. Una de las acrobacias más difíciles fue un backflip de la pared. Hizo falta una pared con un ángulo especial y el entrenamiento de su propio hermano Jack, uno de los mejores acróbatas del mundo. Pero aún así dolía. Cada toma dolía. Tenía los pies llenos de moratones. Le dolían los tobillos. Y la tripulación no le dio más que pequeñas alfombras como almohadillas. Pidió ayuda. Le dieron decoración. Siguió estrellándose contra el suelo. 13 caídas distintas. En un momento dado dijo que sentía que tendría que suicidarse solo para terminar el número tal y como iba. Entre bastidores se puso más oscuro. Cuando algo salía mal, Kelly culpaba a O'Connor en voz alta. Incluso cuando fue un error de Kelly, O'Connor se llevó la peor parte. Kelly lo humillaba delante de la tripulación. Utilizó a O'Connor como saco de boxeo, sabiendo que no podía descargar su ira contra Debbie Reynolds, de 19 años. Así que O'Connor lo absorbió todo. El dolor físico, el abuso emocional, la presión para ser perfecta. Finalmente el rodaje terminó. El 1 de mayo volvió a casa y se desmayó. No pudo moverse durante 3 días. Cada músculo de su cuerpo gritaba. El 5 de mayo volvió al estudio. Gene Kelly se le acercó tan despreocupado como siempre y le preguntó: ¿crees que podrías volver a diario este número? O'Connor pensó que era una broma. Dijo: claro, cuando quieras. No era una broma. El director de fotografía había metido la pata. El diafragma de la cámara estaba mal ajustado. Cada fotograma estaba sobreexpuesto. La agonía de O'Connor ni siquiera había llegado a la película. Gene Kelly le dio un día para recuperarse antes del nuevo rodaje. El 7 de mayo comenzó el segundo rodaje. El médico del estudio lo desaconsejó. Sus músculos estaban dañados. Su cuerpo no estaba listo. Pero MGM estaba sangrando. Girar 37.000 al día en retrasos. Kelly no quiso esperar. En vez de eso le untaron con mantequilla. El reparto y el equipo vinieron con regalos. Le dijeron que era el mejor baile jamás filmado. Louis B. Mayer en persona llamó y ofreció una bonificación de $5,000. O'Connor aceptó. Cojeó durante las tomas. Usaba bolsas de hielo entre tomas. Evitó golpear los peores moratones. Pero de algún modo lo consiguió. Algunos incluso dijeron que fue mejor que la primera vez. Al día siguiente, 8 de mayo, fue llevado al hospital. Los informes varían. Algunos dicen que pasó 3 días en St. John's. Otros dicen que una semana entera en el Cedro del Líbano. En cualquier caso, estaba destrozado, deshidratado, con los músculos desgarrados, 2 costillas rotas y el 40% del cuerpo magullado. Perdió el 15% de flexibilidad en una rodilla para siempre. Y aún así, en una entrevista posterior, bromeó sobre ello. Sonrió. Dijo que la segunda toma era mejor. En 1951, Debbie Reynolds, de 19 años, consiguió el papel más importante de su vida. Fue contratada para cantar Bajo la lluvia, un gran musical de MGM.
Pero Gene Kelly, su coprotagonista de 39 años, no la quería. Ella era joven sin experiencia y no tenía entrenamiento formal de baile. Kelly, bailarina de ballet de formación, dejó claro su enfado la primera vez que se vieron. La miró de arriba abajo y le preguntó fríamente: ¿qué has hecho antes? Debbie tuvo 3 meses para prepararse. Ella estaba rodeada de profesionales como Donald O'Connor, que había estado bailando en la cámara desde que tenía 12 años. Debbie no solo iba rezagada, sino que se ahogaba. Entrenaba 8 horas al día con 3 profesores de danza. Fue brutal. Un día se sintió tan frustrada que lanzó sus zapatos de claqué contra un espejo y lo hizo añicos. Gene Kelly no se lo puso nada fácil. Le gritaba que sonriera más aunque le doliera la cara. Más tarde me dijo que si no sonreía, Gene me gritaba. Sentía que mis mejillas se iban a agrietar. Se puso tan mal que una vez se escondió debajo de un piano y lloró. Allí la encontró Fred Astaire. Astaire tenía unos 50 años. Era una leyenda y muy reservado con sus ensayos. Pero cuando vio llorar a Debbie, hizo algo inaudito. La invitó a verlo ensayar. Ella lo vio bailar hasta que se puso colorado. Entonces le dijo que incluso a los grandes les cuesta ser realmente excelentes, pero hay que seguir esforzándose. Ese momento le dio valor para seguir adelante. Pero no todos los momentos fueron tan amables. Durante una escena de beso, Kelly cruzó una línea. Lo que debería haber sido un rápido y perseguido beso de película se convirtió en algo más. Debbie escribió más tarde en sus memorias que él la agarró con fuerza y le metió la lengua hasta la garganta. Gritó, se apartó y corrió por el plató pidiendo una Coca-Cola para enjuagarse la boca. Solo tenía 19 años. Kelly tenía 39. Nunca antes le habían dado un beso con lengua. Se sintió humillada y violada. La dureza de Kelly no se detuvo ahí. La famosa escena del baile de los buenos días puede parecer alegre, pero fue una tortura. Empezaron a rodar a las 8 a.m. No pararon hasta las 11 p.m. 15 horas de baile sin parar. Al final, los pies de Debbie sangraban a través de sus zapatos. Cuando se las enseñó a Kelly, él solo dijo: «Límpialo». Ni siquiera podía salir del plató. Los asistentes la llevaron a su camerino. Los médicos ordenaron 2 días de reposo en cama. Y al final Kelly utilizó la primera toma. Debbie siguió empujando, pero nunca olvidó lo duro que fue. Dijo que Kelly nunca la animó, solo la criticaba constantemente. Lloraba entre tomas. Años después, Kelly admitió: «No fui muy amable con Debbie. Me sorprende que aún me hable». Su viuda trató de defenderlo, diciendo que él solo trataba de hacerla lucir lo mejor posible. Debbie, más tarde en la vida, dijo que tenía que ser duro conmigo. Era la única forma de haber aprendido tanto tan rápido. Aún así, recuerda haber estado llorando la mayor parte del tiempo. Pero Debbie no era la única aplastada por la presión. Donald O'Connor, el otro coprotagonista de Kelly, también pagó un alto precio. Fue llamado a filas a los 18 años durante la Segunda Guerra Mundial y estaba acostumbrado a actuar sin parar. Ese ritmo se quedó con él. Después de cantar bajo la lluvia, el estrés y el dolor físico empeoraron. Recurrió al alcohol para sobrellevarlo. Luego, en los años 70, tomó una decisión peligrosa. Para mantener su energía en el escenario, empezó a tomar pastillas de nitroglicerina antes de actuar. Eran píldoras para pacientes cardíacos. No estaba enfermo. Solo necesitaba volver a sentirse joven. Durante un tiempo funcionó. Pero el 17 de agosto de 1971, todo se vino abajo. Sufrió un infarto. O'Connor dejó las pastillas, pero no afrontó el problema más profundo. Su forma de beber empeoró. Su carrera se ralentizó. En lugar de protagonizar películas, acabó haciendo papeles de invitado en televisión. En Police Story, interpretó a un drogadicto mientras él mismo luchaba contra la adicción. Su mujer Gloria le abandonó en 1978 y ese mismo año sufrió un colapso por intoxicación etílica. Los médicos descubrieron que estaba paralizado de cintura para abajo. No sabía bailar, ni siquiera podía mantenerse en pie.
Su cuerpo finalmente se había rendido. Al principio O'Connor no se tomó en serio la rehabilitación. Ya había pasado por ella antes y siempre había fingido. Pero esta vez algo cambió. Permaneció en el hospital 3 meses. Durante ese tiempo escribió a su hija describiéndole los pacientes que le rodeaban. Uno era un hombre de 30 años que no podía moverse en absoluto. Otro era un adicto de 13 años. En una carta escribió: «Esta vez la recuperación fue firme. Gracias a una dura terapia física aprendió a caminar de nuevo. También se mantuvo sobrio. Su familia lo llamó un milagro». Su esposa Gloria dijo: «Su hijo Fred estuvo de acuerdo», diciendo O'Connor: «Volvió al escenario en 1979. No fue perfecto. Se equivocó en su primera actuación y tuvo que parar a mitad de canción. Pero el público le aclamó de todos modos. Siguió adelante. En 1980 consiguió una nominación al Emmy por un homenaje de baile en los Oscar. Se montó en una grúa de cámara y bailó como en los viejos tiempos. Esta vez, sin pastillas. Donald O'Connor se mantuvo sobrio hasta su muerte en 2003. Pasó los últimos 25 años de su vida actuando limpio y agradecido. Su colapso no puso fin a su historia, la salvó.